Hola, bienvenidos a GastroChat. Mi nombre es Heidi Padilla y el día de hoy tenemos un tema. Esto que se dice de que el intestino es tu segundo cerebro. ¿Lo han escuchado? El día de hoy vamos a platicar con nuestros expertos acerca de este tema y de muchas otras cosas más, así que no se vayan porque comenzamos ya. No sin antes agradecer a Alfa Sigma por hacer posible este programa. Comenzamos. Bueno, y pues ya estamos aquí otra vez en una emisión más con el doctor Lalo Cerda y con la doctora Seriolit Tenorio. Y pues bueno, estamos contentos porque este ya es nuestro tercer programa, ¿no? Estamos ya de manteles largos. Por favor, si no se han inscrito, si no nos están siguiendo, en la campanita, ya lo saben, tienen que darle suscribir a nuestro programa para que se enteren de todo lo que tiene que ver con temas gastros, le voy a decir así, gastros. Yo no soy médico, así que una disculpita. Pero bueno, pues como ya lo comentamos al inicio del programa, tenemos un tema muy, muy interesante que tiene que ver con el eje cerebro-intestino-microbiota. Para mí esto está en chino, la verdad. Entonces, cuando yo de pronto escucho a los gastroenterólogos, ¿no? A los médicos hablar sobre este tema, por supuesto que me interesa, pero yo creo que al público que nos está escuchando, que nos está viendo, me encantaría que le platicáramos de qué va todo este tema y me gustaría que empezáramos a entender un poquito qué es esto del eje cerebro-intestino-microbiota. Pues, si están de acuerdo, yo creo que serio, da tu explicación, luego yo doy la mía, ¿no? Así no soy en diferentes versiones y luego hablamos un poquito de cómo se puede controlar o tratar las alteraciones a este nivel. Claro, bueno, lo que menciona Heidi de que nuestro intestino es el segundo cerebro, pues sí tiene mucho sentido, ¿no? En realidad es que tenemos muchas conexiones nerviosas que establecen una comunicación muy importante bidireccional, que quiere decir de ida y vuelta, del cerebro al intestino. Y a través de esto se controlan las diferentes funciones del aparato digestivo, pero aquí vamos a enfocarnos específicamente en el tema intestinal. Funciones como sensitivas, ¿no? Percibir el dolor, manifestar dolor. Motoras, dirige, digamos, el tránsito, ¿no? La velocidad con la que se mueve el intestino, a veces más lento, a veces más rápido. Y todo esto también tiene una interacción muy importante con todos los microorganismos que habitan en nuestro aparato digestivo. A lo largo del aparato digestivo, como tenemos diferentes concentraciones de acidez o de alcalinidad, existen diferentes tipos y número de microorganismos. Predominan las bacterias, aunque también hay levaduras, hay virus, hay hongos, pero casi siempre nos referimos más a las bacterias. Y bueno, ellas juegan un papel muy importante, nos ayudan a mejorar esta comunicación entre el cerebro y el intestino, pero también participan de otras funciones, como que nos ayudan en nuestro sistema inmunológico, digamos que son como entrenadores de nuestro sistema inmunológico. Por otro lado, también participan de algunos procesos digestivos, algunas situaciones de digestión, sobre todo de carbohidratos o de fibras no digeribles. Estas bacterias participan de esos procesos digestivos y además generan algunas sustancias que también van a ser de utilidad para nuestro organismo, ya sea para generar algunas otras sustancias o proteínas o para participar en la desintoxicación, por decirlo de alguna manera. Es así que por eso es que se ha establecido de manera importante este triángulo, ¿no? Esta comunicación por todas estas funciones que acabo de mencionar, aunque obviamente pues las mencioné de manera muy general, pero también se ha visto que esta comunicación se extiende hacia otros órganos, ¿no? Incluso hacia el pulmón, hacia el hígado, por ejemplo. Gracias, doctora. Muy bien. Eje intestino-cerebro. Este concepto no es nuevo. De hecho, anteriormente la gente le llamábamos a la colitis nerviosa, ¿no? De alguna forma las emociones se reflejan en el intestino. Y entonces hay que entender un eje como una conexión o una interacción entre dos elementos, el cerebro y el intestino,
El cerebro tiene muchas neuronas, el intestino también, y se conectan y se comunican entre ellas, ¿no? Lo que es Seriolid, esta comunicación. Y en estos dos elementos agregó, también fechas recientes, un tercer elemento, este triángulo, que es las bacterias. Lo que antes llamábamos flora intestinal, que no le hacíamos mucho caso, decíamos que ¿Por qué existía. cambio, O sea, porque no, ya no le Ya no se le diga llamemos flora. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues lo que pasa es que microbiota es un concepto más completo que involucra un ecosistema, ¿no? Estamos hablando de una comunidad muy bien ahora conocida, muy bien documentada, detallada, que además se conoce cómo interactúa con las células del intestino, cómo se comunica con el cerebro. Por eso es ahora es un eje de 3 elementos. Se conectan el cerebro con el intestino y con las bacterias en todas las direcciones y interactúan. Y entonces mandan señales, liberan sustancias, modifican reacciones, sensaciones, movimiento del intestino. Todo esto se ve influido. Entonces, de tal manera que si tienes una infección o tuviste un estrés muy fuerte, te puede dar diarrea, por ejemplo, ¿no? Entonces, es esta comunicación que ahora se conoce cómo funciona, nos falta mucho por conocer, cómo interactúa, pero también hemos empezado a conocer cómo se puede manipular, qué cosas la afectan de forma negativa y de qué forma podemos tratar de recuperar un poquito el equilibrio entre esta comunicación y el equilibrio de la propia alteración en los componentes de estas bacterias, de la microbiota, antes llamada flora intestinal. Muy bien. O sea que si yo mañana me voy a echar un molito con mis amigos, lo voy a poner en palabras coloquiales. Está bien. Y además de que los invito, y digamos, estoy a lo mejor estresada o tengo algún conflicto emocional que hace que me caiga mal ese molito, o sea, evidentemente, pues me puede conducir en un impacto mucho más fuerte que tiene que ver, no solo cómo se encuentra mi microbiota, pero ya pegándole un poco a mi emoción o al estado en el que se encuentra mi cerebro, mi intestino, ¿no? Así, poniéndolo en palabras como muy, sí, no, muy simples. Y justo, o sea, ahí se combina, por ejemplo, hablaste de una combinación de 3 elementos, el mole, grasa, y que si tu microbiota, tus bacterias tienen cierto desequilibrio y de repente hay más bacterias fermentadoras y se juntan con un alimento fermentador o con grasa, pueden generar, por ejemplo, gas, que te causa distensión, te causa dolor, y si aparte estás estresada, estás más susceptible, o sea, una hipersensibilidad, y entonces todo aquello se siente o se manifiesta de forma más intensa, y es una bomba, y a lo mejor hasta diarrea te va a dar o espasmos. Ahora, existen, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de síndrome de intestino irritable, ¿existe alguna prueba específica para poder analizar el estado de mi microbiota? O sea, yo ¿cómo realmente sé que la cantidad de bacterias que tengo son las correctas, ¿no? O sea, porque está como el prebiótico, entiendo, y el probiótico, que te ayuda como a nivelar la microbiota, pero ¿cómo realmente me entero o me doy cuenta de este estado, ¿no? Bueno, actualmente existen algunas pruebas de laboratorio que nos ayudan a identificar la variedad de bacterias. Sin embargo, en realidad, clínicamente hablando, no tiene mayor utilidad porque además son bastante costosas. Así. ¿Cómo cuánto? ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues no sé, en promedio han de estar como en 15, 18 mil pesos. Y en realidad no nos van a ayudar a orientar mejor un tratamiento o, no sé, hacer algún tipo específico de recomendación basado en tus bacterias. Lo que sí sabemos es que dependiendo del padecimiento hay modificación en la variedad o también puede ser en la cantidad de las bacterias. Y lo que hacemos es tratar de implementar algunas medidas que sabemos son favorables para esta comunidad, para las bacterias, tanto medidas dietéticas como medidas de estilo de vida, ¿no? Y creo que anteriormente ya lo habíamos comentado, el ejercicio, dormir bien, tratar de disminuir los niveles de estrés, mediante ya sea meditación, yoga, alguna actividad física, etcétera.
Y por otro lado, también contamos, por ejemplo, con antibióticos intraluminales. ¿Esto qué quiere decir? Antibióticos que solamente van a tener efecto en la luz intestinal, que tienen un bajo nivel de absorción, es decir, no se van a absorber por completo en el intestino, y por lo tanto no van a alcanzar grandes cantidades en la sangre y que lleguen a otros órganos, ¿no? O sea, no van a tener un efecto en otros órganos, sino más bien solamente la luz intestinal, y esto nos es favorable. ¿Qué es la luz intestinal? Porque yo pienso la luz intestinal y veo un intestino con luz. Bueno, la luz intestinal es, digamos, Hueco, si lo vemos espacio. como un tubo, pues el espacio vacío. Ok. El hueco donde pasa todo. Por donde pasan los alimentos, las bacterias, los bichos, todo lo que nos comemos. Todo lo que se meten a la boca. Exactamente. Y bueno, entonces vamos a alcanzar el objetivo, que es solamente modificar esa comunidad que tenemos aquí, que ya sea disminuir la cantidad o favorecer una variedad de bacterias que se desarrollen, aquellas que tienen mayor actividad, digamos, antiinflamatoria, o que tienen menos actividad incluso cancerígena, ¿no? Por ejemplo. Claro, no con eso estoy diciendo que con eso vamos a prevenir el cáncer. Claro, totalmente, sí. No, Mira, lo que sí hay son algunas pruebas para hacer si tienes exceso de bacterias, que también son caras, difíciles de hacer. ¿Cuánto es caro, doctor? Porque dinos. Ahí sí no estoy seguro cuánto cuesta una Puede prueba haber de gente aliento. que diga, yo de sí lo aliento, pago. pues yo creo que Como depende de la 3,000 hagas, a pero puede ser 6,000. entre 4 8 mil pesos. El tema es que a veces no te sacan de dudas, porque mira, aquí el tema es, a lo mejor todavía no estamos en el punto de decir si un desequilibrio es realmente un problema. Pero lo que sí sabemos es que tenemos muchas bacterias en el intestino, tenemos más bacterias que células en el cuerpo, y tenemos más bacterias, más genes bacterianos que genes nuestros. De hecho, se le ha considerado a esta microbiota un órgano virtual porque ahí está y conforma una comunidad y tiene funciones y tiene consecuencias y se enferma. Cuando la microbiota se enferma, y van a empezar a oír este término cada vez más usado, se llama disbiosis, que es el desequilibrio, la enfermedad de la microbiota que causa síntomas, que causa enfermedades. Y muchas enfermedades se han ligado a disbiosis. Y diferentes tipos de disbiosis pueden incluir que haya exceso de ciertas bacterias y deficiencia de otras, ¿no? Y es aquí donde algunas pruebas te pueden decir, pues sí parece haber un exceso, y es donde entran ciertos antibióticos, que nos podemos basar en pruebas o en síntomas. Yo prefiero basarme en síntomas. Si tienes mucho gas con lo que comes, fermentas, te distiendes, te da diarrea con alimentos, probablemente tienes exceso de bacterias, que es otro término que ya la gente conoce mucho. A mí ya me van diciendo, oye, tengo SIBO. Y SIBO son las siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues si tienes exceso de bacterias, pues hay que darles un bajón. Y a las que pudieran estar en deficiencia hay que darles una ayuda donde entran los probióticos. Entonces combinamos mucho. Pero es importante decir que no cualquier antibiótico funciona. De hecho, estamos en contra de los antibióticos, la mayoría de los gastroenterólogos, claro, porque son los que favorecen esta disbiosis, son los que matan bacterias buenas. Queriéndole pegar a una mala, te echas a todas. Y medicamentos como la rifaximina, que es un antibiótico que no se absorbe, que llega al colon, prácticamente tiene, digamos, exclusividad o predisposición, más bien predilección, por las bacterias que están en exceso. No es una infección, es un exceso, no las elimina por completo, las baja a su nivel, y con ciertos probióticos podemos como ayudar al equilibrio. Entonces, como jugar con estos elementos de desequilibrio y de fármacos o maniobras que tenemos a la mano para poder tratar de recuperar al menos en parte ese desequilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo exceso de bacterias? O sea, ¿qué le pasa a mi microbiota y cómo se... Digo, yo sé que diarreas, o sea, vienen con... Me gustaría que lo volviéramos a compartir para entender un poco cómo yo me puedo sentir en caso de tener un exceso de estas bacterias, ¿no? Bueno, depende de la localización. En el caso de SIBO, como dijo Lalo, pues es un exceso de bacterias en el intestino delgado. Ahí generalmente pues las bacterias que están en exceso, pues ¿qué van a hacer? Van a competir por alimento, por nutriente. Y van a empezar a fermentar o a comerse parte de los alimentos que nosotros estamos ingiriendo. Eso por una parte.
Y por otro lado, pues van a alterar, digamos, la función normal del intestino. Va a haber alteraciones en las células, digamos, las células están ordenaditas, pegaditas una con otra, como si fuera una barda de ladrillitos, que forma una barrera para que impida que los patógenos o cosas extrañas que pueden llegar a causar un mal al organismo pasen hacia la sangre, ¿no? Entonces, las células hacen esa barrera. ¿Y qué pasa cuando tenemos esta disbiosis, este desequilibrio? Pues que esa barrera se empieza a hacer permeable. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar a permitir el paso de algunas sustancias. Entonces vamos a tener además que esas sustancias van a llegar a la sangre, y en la sangre además tenemos las células del sistema inmunológico y van a empezar a identificar cosas que normalmente no deben estar ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a montar una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Inflamación, ¿no? Inflamación local. Que la inflamación no es cuando nos sentimos así gorditos, ¿no? Ahí es una verdadera respuesta inflamatoria. Claro, no es una respuesta inflamatoria tan grave como en una enfermedad pues más delicada, en la que te da fiebre y te duele todo el cuerpo y así, pero es una respuesta inflamatoria local. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a perpetuar las alteraciones que empezamos a tener en la función intestinal. O sea, en ese caso, pues el paciente va a empezar a tener diarrea. Si esto se prolonga por algún tiempo, pues va a empezar a tener datos de desnutrición, de malnutrición, ¿no? Porque no se están digiriendo ni se están absorbiendo adecuadamente los nutrientes que necesitamos, entre otras cosas. Y en el caso del colon, que a lo mejor no son manifestaciones tan graves o tan delicadas como en el caso del intestino delgado, pero sí se va a producir más gas. Por ejemplo, a mayor bacterias, pues se produce más gas por la fermentación de las sustancias que llegaron ahí. Entonces el paciente se va a sentir muy distendido, con mucho malestar, con incomodidad, incluso con dolor, con mayor producción de gas, y también vamos a empezar a tener alteraciones en el movimiento, pues ya sea que el paciente tenga diarrea o que tenga estreñimiento. Y es que fíjate, hablando de las bacterias, y no más complemento el comentario de la doctora de Seriolit, hay bacterias que siempre son buenas, que queremos que haya. Hay bacterias que siempre van a ser malas, como por ejemplo la salmonela, que generalmente son las que sí te dan una infección. Y hay bacterias que tienen el potencial de ser malas, por llamarlo así, cuando están en exceso. Les llaman patobiontes. Si están en equilibrio, parte de una comunidad controlada, no se portan mal. Si están en exceso, pueden tomar el control. Incluso hay bacterias tan agresivas como Clostridium o Clostridioides que pueden causar úlceras verdaderas en el colon, ¿no? Entonces, cuando hay exceso de patobiontes, de las bacterias con potencial malo, aparece todo lo que dice Seriolit. Entonces tienes diarrea, pues alteran el movimiento de los intestinos. Se puede hacer más rápido, te da diarrea. Hay bacterias que tienen potencial de hacerlo más lento, te da estreñimiento. Hay bacterias que te dañan las vellosidades y entonces no vas a absorber, que te dañan esa pared y se filtran sustancias. Entonces, y simplemente te sientes con dolor, con distensión. ¿Y por qué estamos hablando de esto si el tema es intestino irritable? Porque van muy de la mano. Y además hay exceso de bacterias o alteración en el equilibrio que te genera que las sensaciones, para retomar un poquito el tema de hipersensibilidad, las sensaciones se disparen y entonces sientes más gas o sientes más dolor cuando no hay tanto. Entonces, aparte de los tratamientos que hemos mencionado para tratar de equilibrar, también hay tratamientos que modulan esas sensaciones, que modulan las señales que te hacen sentir muchas molestias, esta conexión cerebro-intestino que depende de sustancias como serotonina, por ejemplo, y traigo a colación a la serotonina porque estos tratamientos involucran tratamientos que usan los psiquiatras para depresión, o sea, ciertos antidepresivos que como gastroenterólogo estamos usando mucho más cada vez, pero con otros fines, con un fin neuromodulador, con un fin de bajar estas molestias y a dosis menores, porque también de repente hay la idea de ¿cómo estás dándome un antidepresivo para una colitis? ¿Crees que estoy deprimido? No, tienes alteradas las sensaciones, la percepción, las molestias que se sienten por diferentes razones, entonces hay que modularlas y los fármacos que hacen esos son los neuromoduladores, así le decimos nosotros a los antidepresivos que usamos a dosis bajas por razones distintas que los usa un psiquiatra y además con efectos muy positivos. Yo les digo la pastilla de la felicidad, ¿no? Se te olvida hasta que la suegra está en la casa. Ay, muy importante porque cuando las personas en general escuchan antidepresivos se asustan, ¿no? ¿Qué les asusta? Por alguna razón estos pobres medicamentos están satanizados, ¿no? O sea, piensan que
se hacen dependientes de ellos, o que todo el tiempo estás dormido, que te tiran, O que que no te eres suben de tú. peso, ¿no? Ajá. También, sí. Entonces, sí tienen algunos efectos secundarios, como Cualquier prácticamente otro todos los medicamento. medicamentos, pero creo que sí bueno, como médicos debemos tomarnos el tiempo para explicarle a los pacientes cuál es el beneficio que estamos esperando al usar este tipo de medicamentos. Y como dice Lalo, son dosis diferentes a las que se utilizan básicamente por los psiquiatras. En algunos casos, pues sí hay necesidad de ir aumentando la dosis, pero los efectos realmente son muy positivos porque además, pues también en general le dan al paciente una sensación de bienestar. Sí, perdón, los mismos efectos colaterales a veces te ayudan. Oye, este medicamento te da un poquito como que te relaja en las noches, te ayuda a dormir y eres ansioso, pues te viene perfecto y no estás usando un ansiolítico que sí tiene otro tipo de connotaciones. Entonces, a veces se juega con los efectos colaterales que te pueden servir a favor de todo el contexto del paciente, ¿no? Por eso es tan importante que además de que el médico pues sí haga lo propio en explicar al paciente, pues también nosotros como pacientes hagamos lo que nos toca hacer y confiar en nuestros médicos, porque muchas veces, ya saben, doctor Google, y nos espantamos. Claro, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, tienen interacciones, tienen contraindicaciones. Y por supuesto que el médico es el experto en ese sentido, ¿no? ¿Qué piensan de eso? No tengan miedo. No No tengan miedo. tengan miedo. No, Confíen en el miedo. médico. No, yo creo que Confíen en el chocho que confíen les en- dan. de entrada, explicar, o sea, lo que dijo Cyril. Si tú a un paciente le das un antidepresivo y no le dices por qué, y va a empezar a sentir algunos efectos que no le agraden, a lo mejor le da sueño, a lo mejor se estriñe, y no va a haber un beneficio pronto, es decir, y luego ahí va a buscar con el doctor Google, o sea, el doctor me da antidepresivo, cree que estoy loco. Peor aún, va el fin de semana que platique con la familia, le van a decir, ¿por qué te están dando un antidepresivo? Exacto. Ay, ¿no? claro, esa es un antidepresivo. Sí, te va a poner Entonces, súper mal. Yo les digo, hay que explicarles 3 cosas. Número 1, ¿por qué se lo estás dando? ¿Sí? La razón y cada quien explica su manera del eje cerebro-intestino, ¿no? 2, que va a tardar en hacer efecto. No te funciona a los 2, 3, 4 días. Claro. Toma de 7 a 14 días en empezar el efecto. Y 3, que al principio hay un periodo de adaptación donde el cuerpo puede manifestar algunas molestias que se van a ir yendo con el paso de los días. O sea, los síntomas, digamos, que no te gustan se van a ir pronto y luego van a venir la parte positiva de ayudarte con todas las sensaciones. Y bueno, agregaría una cuarta, que es un tratamiento que se usa a largo plazo y que te lo tienen que quitar de forma gradual para que también todo funcione como estás tú queriéndolo hacer. Entonces, para este tipo de condiciones, escuché que un antibiótico sí es válido prescribirlo junto con un probiótico o ¿cómo se le llama? ¿Probiótico? ¿Simbiótico? Probiótico es, digamos, la cepa, la bacteria. El prebiótico es el alimento de esa bacteria. Y simbiótico es un componente que incluye a los dos. Ok, perfecto. Muy bien, pues no sé si quieran agregar algo más a esta gran plática. Regularmente, insisto, como pacientes de pronto llegamos con una condición de verdad de muchísimas molestias y es bien importante pues también que al primer síntoma acudamos al médico, ¿no? A veces dejamos pasar mucho tiempo y ay, con un tecito se me va a curar, ¿no? O sea, se me va a quitar y la verdad es que no siempre funciona así, ¿no? Sí, yo quisiera más agregar, para terminar, 1, aléjense de los antibióticos. La verdad es que abusamos de los antibióticos y el daño al equilibrio de la microbiota es más grave que o es peor, o el efecto malo no justifica la mejoría de 2 días para una gripa, por ejemplo, que además la mayoría son virales, o sea, ni siquiera está indicado un antibiótico. Incluso las diarreas también. Incluso las diarreas, No, las muchas son diarreas virales. agudas, Exacto. la mayoría son virales. Entonces, y no necesitan un No necesitas. antibiótico. Y el médico tiene que tener el valor de decirle al paciente, a ver, no te voy a dar un antibiótico porque no lo necesitas por esto, por esto, por esto. Porque luego el paciente Lo a veces exige. controla al médico y dice, oye, es que yo vengo para que me des el líquido de la botella rosa, pues no vengo contigo, ¿no? Pero la verdad es que hay que explicar las razones y además hay tratamientos. Y justo mi segundo comentario es probióticos. No todos son iguales. Es como si dijeras, oye, me voy a tomar un antibiótico para
una infección, una para que no neumonía, me vaya a ¿no? enfermar de Para que no vaya a neumonía. enfermar. ¿Cuál? Porque además uno funciona para esto, otro para esto. Cada uno tiene su espectro. Los probióticos son, ahora se entiende, sabemos que funcionan para diferentes cosas. Entonces, si tienes predominio de diarrea, si tienes predominio de estreñimiento, si quieres que un antibiótico que no pudiste evitar, minimizarle el efecto a la microbiota, si tuviste una diarrea infecciosa, que ya es un tratamiento formal para estas diarreas, varían. Entonces también hasta los probióticos la gente los compra en las tiendas así al por mayor, en estas Y se los tiendas toma como profilácticos, ¿no? Exacto, y todo el tiempo, y creen que además con eso ya no necesitan cuidarse de Y Sí, toda además la como si vida. se generan tomaran vitaminas, resistencia, pero ¿no? no. O sea, se genera ahí una resistencia Sí, Eso es más con bacteriana. antibióticos, pero más bien con probióticos, pues mira, tiras tu dinero. Ah, perdón, estamos ya, tienes me razón. brinco un poquito al probiótico. Tiras tu dinero porque luego son caros y si no lo estás usando de la forma adecuada, pues no tiene caso y en una de esas hasta te da el efecto contrario. Tenías diarrea y te tomaste un probiótico que es sirve más para estreñimiento, pues te puede favorecer diarrea. Sí valdría la pena, creo yo, hacer un episodio, un programa Solo de dedicado probióticos. los De acuerdo. probióticos y traer aquí, vamos a comprometernos, traer aquí también un nutriólogo, una nutrióloga que nos ayude como a también complementar un poquito sobre el tema de la alimentación, ¿no? Como ven, De acuerdo, ¿les claro. gustaría? Yo creo que Está sería el bastante siguiente bueno. tema. Y bueno, sí alejémonos de los antibióticos, pero no todos los antibióticos son malos. Antibióticos innecesarios. Innecesarios, ¿no? perfecto. Ujú. Sí, Muy bien. y ya hablamos de los de amplio espectro, sobre Exacto. todo, ¿no? Los Ujú. inyectados son los peores. En cambio, por ejemplo, la rifaximina, a veces le digo a mi paciente, yo te voy a dar un antibiótico especial. Y dice, me acabas de decir que antibióticos no. ¿Y de Ok, qué me pues les hablas? tienes que explicar, oye, las bacterias que están en exceso hay que bajarlas, no se mete con las buenas, no se absorben, no tiene efectos en otros sitios, entonces sí tomarse ese tiempo porque si no hasta podemos confundir más. Sí, claro. Perfecto. De acuerdo. Oigan, pues muchísimas gracias por estar aquí como cada episodio y nosotros nos despedimos, pero solo por hoy porque seguiremos con más tópicos, más temas interesantes. Por favor, escríbanos, díganos de qué quieren hablar en los siguientes episodios para que podamos traer más temas que tengan que ver con el intestino, nuestra microbiota, aquí en GastroChat. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Serio. Doctor Lalo, Gracias, Hey. doctora Serio, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la que sigue.